Buenas, hola de nuevo, lengua. Continuamos. ¿Qué pasó con las medias de los flamencos? Seguimos con la historia que empezamos ya hace 2 clases a leer. Y como vimos, finalmente los flamencos consiguieron las medias, que no eran medias, y volaron contentos al baile. Pero, ¿qué habrá pasado ahí? Para averiguarlo es que continuamos leyendo, ¿sí? Ya saben, abajo está en el blog está escrito lo que sigo leyendo ahora. Vamos. Cuando vieron a los flamencos con sus hermosísimas medias, todos les tuvieron envidia. Las víboras querían bailar con ellos únicamente, y como los flamencos no dejaban un instante de mover sus patas, las víboras no podían ver bien de qué estaban hechas aquellas preciosas medias. Pero poco a poco, sin embargo, las víboras comenzaron a desconfiar. Cuando los flamencos pasaban bailando al lado de ellas, se agachaban hasta el suelo para ver mejor. Las víboras de coral, sobre todo, estaban muy inquietas. No apartaban la vista de las medias y se agachaban también tratando de tocar con la lengua las patas de los flamencos, porque las lenguas de las víboras son como las manos de las personas. Pero los flamencos bailaban y bailaban sin cesar, aunque estaban cansadísimos y ya no podían más. Las víboras de coral, que conocieron esto, pidieron enseguida a las ranas sus farolitos, que eran bichitos de luz, ¿se acuerdan? Y esperaron todas juntas a que los flamencos se cayeran de cansancio. Efectivamente, un minuto después, un flamenco, que ya no podía más, tropezó con el cigarro del yacaré, se tambaleó y cayó acostado. Enseguida las víboras de coral corrieron con sus farolitos y alumbraron bien las patas del flamenco. Y vieron qué eran aquellas medias, y lanzaron un silbido que se oyó desde la otra orilla del Paraná. «¡No son medias!», gritaron las víboras. «Sabemos que son, nos han engañado». Los flamencos han matado a nuestras hermanas y se han puesto sus cueros como medias. Las medias que tienen son de víboras de coral. Frenamos. Cuando las víboras empezaron a sospechar que había algo raro con las medias de los flamencos. ¿Qué cosas hacen para averiguarlo? Me lo van a notar. ¿Qué descubrieron finalmente también? ¿Y tienen razón en todo lo que dicen al final de esta parte del cuento las víboras? Me van a copiar las preguntas y las respuestas y me las mandan por mensaje, ¿sí? Ahora continuamos. Vamos a ver qué pasó al final, ¿sí? Dice: al oír esto, los flamencos, llenos de miedo porque estaban descubiertos, quisieron volar, pero estaban tan cansados que no podían levantar una sola pata. Entonces, las víboras de coral se lanzaron sobre ellos y, enroscándose en sus patas, les deshicieron a mordiscos las medias. Les arrancaron las medias a pedazos y, enfurecidas, le mordieron también las patas para que murieran. Los flamencos, locos de dolor, saltaban de un lado para el otro sin que las víboras de coral se desenroscaran de sus patas, hasta que al fin, viendo que ya no quedaba un solo pedazo de media, las víboras los dejaron libres, cansadas y arreglándose las gasas de sus trajes de baile. Además, las víboras de coral estaban seguras de que los flamencos iban a morir, porque la mitad, por lo menos, de las víboras de coral que los habían mordido eran venenosas. Pero los flamencos no murieron. Corrieron a echarse agua, sintiendo un grandísimo dolor. Gritaban de dolor y sus patas, que eran blancas y estaban entonces coloradas por el veneno de las víboras. Pasaron días y días y siempre sentían un terrible ardor en las patas. Y las tenían siempre de color de sangre, porque estaban envenenadas. Hace de esto muchísimo tiempo. Y ahora todavía están los flamencos casi todo el día con sus patas coloradas metidas al agua tratando de calmar el ardor que sienten en ellas. A veces se apartan de la orilla y dan unos pasos por tierra para ver cómo se hallan, pero los dolores del veneno vuelven enseguida y corren a meterse en el agua. A veces el ardor que sienten es tan grande que encogen una pata y quedan así por horas, porque no pueden estirarla. Esta es la historia de los flamencos, que antes tenían las patas blancas y ahora las tienen coloradas. Todos los pescadores saben por qué es y se burlan de ellas. Pero los flamencos, mientras se curan en el agua, no pierden ocasión de vengarse, comiendo a cuanto pececito se acerca demasiado a burlarse de ellas. Bien, este es el cuento de Horacio Quiroga, que está en el libro Cuentos de la Selva, escrito en 1918. En este cuento, Horacio Quiroga imaginó una historia para explicar algo que observó. ¿Cuál es la pregunta de las que les voy a escribir abajo correcta? Para buscar qué estaba tratando de responder Horacio Quiroga. Las van a copiar y van a marcar la correcta, ¿sí? La primera dice: ¿por qué los flamencos tienen las patas coloradas? ¿Por qué las víboras de coral son venenosas? ¿Por qué los peces viven en el agua?
Una de estas tres preguntas es la que intentó contestar por medio de este cuento Horacio Quiroga. Ustedes van a marcar cuál es la correcta. ¿Hecho? Adiós.